¿Alguna vez has sentido que todo el mundo seguía adelante, menos tú? Esa fue mi realidad una tarde nublada de otoño, sentado solo en una cafetería pequeña de Medellín. Había llevado mi Biblia conmigo, pero no la abrí. Solo la miraba. Sentía que, aunque estaba físicamente ahí, mi corazón se encontraba lejos, muy lejos, como si Dios mismo se hubiese quedado en silencio. Y en ese silencio, el alma empieza a hacer ruido. Mi nombre no importa demasiado. Lo que sí importa es que he estado donde tú estás ahora. En esa pausa pesada, ese momento en que miras al cielo y te preguntas, ¿estás ahí, Señor? ¿Aún me hablas? Déjame contarte lo que pasó después. Pero antes, si este mensaje ya ha tocado algo en ti, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos palabras que no vienen de mí, sino de aquel que aún susurra, incluso cuando no lo escuchamos. Ese día, mientras el ruido de los autos seguía y las conversaciones en otras mesas iban y venían, sentí algo muy sutil. No fue una voz, no fue un milagro estruendoso, fue un impulso, algo pequeño, como una brisa suave que pasa por el alma. Abrí mi Biblia sin saber por qué, y mis ojos se posaron justo en Reyes 19. Elías huyendo, solo, con miedo, pidiéndole a Dios que se lo llevara. Elías, un profeta tan valiente, ahora tirado debajo de un árbol deseando desaparecer, y en ese momento me vi reflejado en él. Elías no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios vino a él en un susurro apacible, una voz suave, un soplo, justo lo que mi corazón y quizás el tuyo también necesitaba recordar. Tal vez tú también has estado esperando una señal grande, algo dramático que te haga creer que Dios aún está presente. Pero ¿y si su forma favorita de hablarte es en silencio, a través de una canción suave, una palabra en este video? Un recuerdo en la noche. Dios no ha dejado de hablar, solo que a veces estamos rodeados de tanto ruido que hemos olvidado cómo escuchar. Si estás aquí viendo esto, no es casualidad. Hay algo que Él quiere decirte. Tal vez no sea con una respuesta inmediata, pero sí con una presencia que abraza. Recuerdo que cerré los ojos, respiré, y solo dije en silencio, estás aquí, no digas nada, solo quédate. Y lo hizo. Lo sentí. No era emoción, no era autosugestión, era paz. Paz profunda, paz que no viene del entendimiento, sino de una certeza que brota desde adentro. No estás solo. Dios está contigo. A veces no necesitamos respuestas, solo necesitamos saber que Él sigue ahí, en medio del caos, en medio del diagnóstico, en medio del divorcio, en medio de la pérdida. Y si esto está tocando tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. No estás solo. Somos muchos los que hemos estado ahí esperando ese susurro. No te vayas sin activar la campanita porque aún queda mucho por decir. Y lo que sigue podría cambiar la forma en que escuchas a Dios para siempre. Desde aquel día en la cafetería, algo en mí cambió. No fue de golpe, ni con fuegos artificiales, pero era como si el alma hubiese comenzado a recordar cómo respirar otra vez. Empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Una mirada amable en la calle, una flor abriéndose en medio del concreto, el murmullo del viento por la ventana cuando ya todos dormían. Pequeños susurros no venían del mundo, venían de Dios. Y fue ahí cuando comencé a recordar otra historia. Una historia que quizás has escuchado muchas veces, pero hoy quiero que la miremos juntos, de otra forma. Jesús caminaba hacia Jericó. La multitud lo rodeaba, como siempre, pero había alguien que no podía verlo. No por falta de ganas, sino porque su cuerpo no se lo permitía. Su nombre era Bartimeo, ciego, olvidado, relegado a los bordes del camino. La mayoría pasaba a su lado sin mirarlo. Algunos lo conocían por el sonido de su bastón golpeando las piedras del suelo. Otros solo lo conocían por el apodo El Ciego. Pero ese día, Bartimeo oyó algo diferente, un murmullo entre la multitud, un nombre que flotaba entre los gritos. Jesús de Nazaret está pasando. Y ese hombre ciego, que no veía pero sí escuchaba, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Te suena familiar? A veces no vemos nada claro. La vida parece una oscuridad espesa, pero si logramos escuchar, aunque sea el eco del paso de Jesús cerca, aún podemos gritar, aún podemos clamar. Y como Bartimeo, muchas veces nos dirán que callemos. La lógica, el orgullo, la desesperanza, incluso personas queridas. Pero escúchame bien, cuando tu alma reconoce la presencia de Dios no puedes quedarte callado. Jesús se detuvo. En medio del ruido, en medio del gentío, en medio de los que decían, cállate. Jesús lo escuchó, Jesús lo llamó, y le hizo una pregunta que honestamente siempre me ha sacudido el corazón. ¿Qué quieres que haga por ti?
como si el maestro que lo sabe todo quisiera oír directamente del corazón de ese hombre, lo que realmente necesitaba, no solo curación física, sino la confesión interna, honesta, cruda. Quiero ver, Señor. Y Jesús lo sanó. Pero más que eso, lo escuchó. Escuchó un susurro que venía desde dentro del alma, un clamor que atravesó la multitud. ¿Tú también has sentido que estás gritando desde adentro? Que tu corazón pide a gritos algo que nadie parece oír. Hoy Jesús también se detiene por ti. Sí, por ti. Aunque te sientas invisible, aunque sientas que has gritado demasiado tiempo sin respuesta, aunque te digan que no, Él está pasando, y aún sando, y aún se detiene por quien lo clama con fe. Susurra si no puedes gritar, llora si no puedes hablar, piensa en Él si no sabes orar, Él oye. Y si sientes que esto te está tocando profundamente, haz una pausa, susurra dentro de ti lo que más anhelas. Hazlo ahora, hazlo aunque parezca absurdo, porque hay cosas que solo se oyen en el silencio. Y hay oraciones que solo se entienden cuando se dicen desde lo más profundo del alma. Si puedes, escríbelo en los comentarios, tal vez no con todos los detalles, pero deja ahí una palabra, una señal, una manera de decir, estoy aquí, estoy escuchando, y necesito que Él me escuche también. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque aquí no hablamos solo para entretener, hablamos para que el alma despierte, para que el corazón recuerde, para que tal vez, solo tal vez, vuelvas a oír el susurro que tanto estabas esperando. Jesús aún camina, y tú no estás fuera de su camino, estás justo en el lugar donde puede detenerse y mirarte a los ojos. Desde aquella tarde, después de escuchar la historia de Bartimeo en la cafetería y sentir que Dios realmente podía hablar en los silencios de la vida, comenzó un proceso en mí que no tiene un nombre sencillo. No fue una conversión instantánea, no fue una iluminación milagrosa, fue como el rocío de la mañana que no hace ruido pero transforma la tierra. Al principio solo me atrevía a escuchar, dejaba de llenar mi cabeza con tanto ruido, apagaba un poco las redes, bajaba el volumen del mundo. Y entonces comenzaron a llegar los susurros. No eran voces audibles, era más como una certeza en el pecho, como si Dios me dijera sin palabras, aquí estoy, no te has ido tan lejos como crees, te he estado esperando. Recuerdo una noche, solo en mi habitación, cuando abrí la Biblia por primera vez en años. No sabía por dónde comenzar, así que simplemente la abrí, y mis ojos cayeron sobre este verso. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No entendí todo, pero sentí todo. Era para mí, como si Dios me estuviera invitando no solo a leerlo, sino a creerle. Ese fue el principio. Desde entonces, no todo ha sido perfecto. Aún tengo días de dudas, momentos en que me siento como Bartimeo, ciego, confundido, rodeado de voces que me quieren callar. Pero ahora sé algo que antes no sabía. Cuando todo parece en silencio, Dios sigue susurrando. Y su susurro tiene poder para reconstruir lo que el mundo rompió. A veces Dios no grita, porque el alma herida no necesita ruido, necesita ternura, necesita presencia, necesita un Dios que se sienta cerca. Y si has llegado hasta aquí, creo que no es por casualidad. Tal vez tú también necesitas recordar que no todo está perdido, que no estás demasiado lejos, que tu historia aún no termina. Yo no sé cuál es tu dolor, no sé cuál es la batalla que estás librando ahora, pero te prometo una cosa. El mismo Jesús que se detuvo por Bartimeo también puede detenerse por ti. No necesitas méritos, no necesitas saber orar perfectamente, solo necesitas querer verlo, aunque sea desde lo más oscuro, aunque sea con una simple palabra, Señor, aquí estoy. Y si aún dudas, haz una cosa conmigo ahora. Cierra los ojos, respira profundo y en lo más silencioso de tu corazón repite, Dios, si estás hablándome, aquí estoy. Estoy escuchando. Eso basta. Porque Dios no ignora al que lo busca, y mucho menos ignora al que lo hace con un corazón quebrado. De hecho, Él es especialista en corazones rotos. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, escríbelo abajo. No estás solo. Esta comunidad es para ti. Suscríbete para más palabras que no vienen de nosotros, sino del corazón de Dios. Y recuerda, cuando menos lo esperas, Él te puede hablar otra vez.